Damos gracias al Señor de que podemos iniciar en estos jueves los estudios bíblicos. Creemos necesario para la iglesia, para la edificación, que cada uno de nosotros sepamos temas fundamentales de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que nosotros ignoramos y que muchos de nosotros nos agarramos, por ejemplo, del versículo, pero Dios pasa por alto los últimos tiempos de nuestra ignorancia. Y sacamos pecho como diciendo, no aprendí esto, no importa. Pero ¿saben qué? La ignorancia que Dios pasa por alto, les pongo un ejemplo muy claro, las etnias, las culturas que todavía no han sido ni siquiera urbanizadas, no se dice colonizadas porque es de Colón, conquistadas ni nada por el estilo, que no tienen todavía la palabra de Dios, esa ignorancia Dios la pasa por alto. Cuando los niños dicen que van al cielo, es porque ellos no tienen conciencia del pecado. Esa ignorancia Dios te la deja pasar. Pero cuando vos tenés las herramientas necesarias, la ignorancia es un pecado. Ejemplo, que yo no sé qué es lo que es la santidad, empezamos a decir. Pero vos tenés internet, tenés muchos siervos en la red, tenés la iglesia, tenés los discipulados, tenés tu celular, tenés un diccionario en tu casa, tenés una Biblia. Si vos no sabés lo que es la santidad, no es problema de ignorancia, sino es problema de dejadez. Y ese pecado, Dios te lo va a rendir, te lo va a pedir a cuenta. Porque cada uno de nosotros estamos ¿para qué? Para ir aprendiendo la palabra de Dios. Es asombroso. El Señor puso hace un par de semanas, casi un mes atrás, este tema que vamos a ver hoy, que es el temor del Señor. Pero es impresionante que yo, sin darme cuenta y al estudiarlo, el 90-95% de la vida espiritual victoriosa tiene que ver con esto, con el temor que nosotros tengamos al Señor. Y muchos de nosotros andamos en la vida sin darnos cuenta, y a veces dándonos cuenta, sin temor del Señor. Y ahí tenemos después las consecuencias de nuestros equívocos. Y muchos le echamos la culpa y el trabajo, mi patrón, mi esto, mi aquello, pero todo lo que nosotros pasamos muchas veces, en gran porcentaje, es porque no tenemos temor al Señor. Vamos a leer primeramente 1 Pedro 1:17. Yo lo tengo todo escrito, así que para no perder tiempo, yo lo voy a leer. Si alguno lo quiere buscar, está bien. A ver los cuadernos. Primero las Biblias. Perfecto, bien, Juanito, muy bien. Muy bien, la Rosa y la del José se la va a prestar ahí. Muy bien. Bien, faltan Biblias, algunas, muy bien, muy bien. A ver, los anotadores. Bastantes te digo, muy bien, muy bien. ¿Qué levantó el Luciano? Muy bien. ¿Una hoja? Bueno, pero es un anotador, muy bien. Que no se te extravíe. Los cuadernos sí, después los guardamos, los encontramos, deben estar en el mueblecito. Bien, perfecto. Bueno, yo voy a ir dando las citas y las citas van a ir apareciendo en el PowerPoint. Si alguno las puede ir anotando. Yo las voy a leer porque las tengo todo en limpio acá, para no perder tiempo. Primera de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, escuchemos muy bien, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor toda vuestra peregrinación. ¿Qué piensan ustedes que es el temor? De a uno. ¿Miedo a fallar? ¿El miedo a alguien? Miedo a los perros. Miren, ahora vamos a ver lo que es. Yo encontré otra versión, la NTV, dice, en lo que hemos leído en 1 Pedro, dice: recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran, me encantó esto, no tiene favoritos. Él
los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía como residentes, ¿qué dice? Temporales. Qué bonito, ¿ah? Qué bonito. Él no tiene favorito. Señor, viste que estamos en la obra, Padre, déjame pasar esto. El Señor te dice, no, yo no tengo favoritos. Todos tenemos que vivir de una manera reverente con temor durante nuestra residencia temporal, porque dentro de poco vamos a ir al cielo. Miren lo que yo encontré como significado de temor. Temor es tener plena conciencia de que Dios todo lo ve, todo lo ve y todo lo escucha, y vivir en consecuencia. Y uno va a saltar por ahí, yo por ejemplo, que digo, pero si eso ya lo sé. Dios todo lo ve, Dios todo lo escucha. Pero ¿qué me quedo yo con esto de vivir en consecuencia a eso que yo sé? A eso que yo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando los chicos están en la casa y los padres no están? Muchas veces hacen lío, pero cuando vienen los padres, ya el comportamiento es otro. ¿Por qué? Porque saben que están allí. El hecho de que nosotros muchas veces no veamos a Dios nos da libertades en donde nuestra propia mente nos dice que Dios no está. Pero es una falta de conciencia de lo que realmente Dios es, y Dios es en nosotros. Muchos de nosotros no tenemos el temor a Dios porque no conocemos a Dios. Porque el concepto que tenemos de Dios es tan pequeño que lo damos por secundario. Pero cuando vos y yo tenemos a Dios en el lugar que corresponde, hay de aquel paso en falso que nosotros demos. Esto, hermanos, es de vital importancia para la iglesia, para que sepamos conducirnos sabiendo que Él todo lo ve, todo lo oye, pero principalmente para cada uno de nosotros, para que cada decisión, cada paso que demos, digamos, espera, el Señor me está oyendo. El Señor me está oyendo. Seguimos adelante. Realmente, ¿qué tan conscientes somos de que Dios nos ve y nos oye? Encontré algunas citas. El Salmo 119 del 1 al 3 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi levantarme y mi sentarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Tú has conocido, ¿qué dice? Mi levantarme y mi sentarme. En otra palabra dice que cada pelo de nuestra cabeza está contado. Y cuando se cae, Dios lo sabe. ¿Qué tan conscientes sos vos y yo de esta gran verdad? Cuando andamos en la calle no hay ni un hermano de la iglesia que nos ve. ¿A dónde van nuestros ojos? ¿A dónde van nuestros labios? ¿A dónde van nuestros oídos? Cuando estamos lejos del círculo de los hermanos de la iglesia, ¿qué cosas vemos antes de acostarnos? ¿Qué cosas vemos cuando estamos solos? Cuando nadie nos ve. Esto radica y es fundamental para saber qué tan presente tenés que Dios todo lo ve y todo lo oye. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Segunda de Corintios 5:10 dice la palabra de Dios. Ahí está. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Salmo 139:12 dice: aún las tinieblas no encubrirán de ti,
y la noche resplandecerá como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El Salmo 94:9 dice, el que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó los ojos, ¿no verá? Proverbios 5:21 dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Y este está buenísimo, Jeremías 16:7, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde en la presencia de mis ojos. Dios es recompensador. Y cuando hablamos de recompensa siempre pensamos que es algo bueno, pero no necesariamente la recompensa es algo bueno. Dios va a recompensarnos a nosotros todo lo que hagamos, pero sea bueno o sea malo. El tema es que muchas veces nosotros vivimos en esta tierra haciendo, deshaciendo, pensando, actuando, hablando, oyendo, como si Dios no estuviese atento y Dios no estuviese anotando cada una de las cosas que estamos haciendo. Yo, personalmente, si mi conciencia de que Dios todo lo ve y todo lo escucha fuese más fehaciente, fuese más coherente, yo no haría tantas cosas que hago. A diario equivocándome, a diario tomando decisiones que después al cabo de un tiempo terminan siendo como maldiciones, porque no te las podés sacar de encima. ¿Y sabes lo que hacemos nosotros? Señor, te pido, y empezamos a clamar, teniendo la oportunidad en el anterior tiempo de hacer distintas las cosas. Pero en esto radica nuestra falta de temor. Avanzamos. ¿Se acuerdan el versículo que leímos al principio? Y si invocáis... ¿dónde está? Acá. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En la palabra de Dios hay muchas condiciones para recibir promesas, ¿ok? Todos las sabemos. Hay una que no practico ni yo. No sé vos cómo la practicas. Dice el Padre nuestro en su formato original, y perdónanos nuestras deudas y el pan de cada día no nos deje faltar hoy. Perfecto, Se nos chipó una parte del versículo. Como nosotros perdonamos. Y dice, ¿cómo vuestro Padre os perdonará vuestros pecados si vosotros no perdonáis a vuestro hermano? Y muchas veces pasamos por alto esto. Acá estamos también pasando algo por alto. Si vos invocás a Dios, tenés que tener temor. ¿Se dieron cuenta lo que dice el versículo? Si ponemos un paréntesis, dice, y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción, etcétera, etcétera, conducíos con temor. O sea, que si no te conducís en temor, yo te aconsejo ni siquiera le preguntes a Dios nada. Ni siquiera le pidas a Dios nada. Porque es como una ofensa que nosotros hacemos. Nos pasa a veces que nos empleitamos con alguien, un amigo, nos enojamos, pero en algún momento necesitamos un favor, y no es tan fácil pedir perdón. Entonces, ¿qué hacemos? No sé si ustedes lo han hecho. Yo muy pocas veces, pero algunas veces lo he hecho. Y bueno, necesito esto, pero encubro la enemistad que tenemos. Esto pasa lo mismo con Dios. Queremos a Dios, que Dios abra los cielos y cantamos y alabamos, gloria a Dios, y saltamos, cabeceamos, pero tenemos nuestros pecaditos encubiertos y no confesamos y no andamos en temor y pretendemos que Dios haga descender en nosotros las bendiciones. Muchos nosotros como padres
podemos decir, pero Señor, ¿por qué a mi hijo le pasa esto? Señor, ¿por qué el auto se me rompe? ¿Por qué no lo puedo vender? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no entendemos que muchas veces Dios tiene que cerrar los oídos porque nosotros no estamos andando como corresponde en el temor de Él. Avanzamos porque si no... ¿Sabes que todo va a ser expuesto? A ver, ¿alguien sabía esto? ¿O se me quedaron dormidos o me equivoqué de iglesia? Vamos, a ver, ¿alguien sabe que todo lo que nosotros hagamos va a ser expuesto? Genial, denme un versículo. Apocalipsis. Se las hago... Muy bien. Esa es mi señora. Primera de Corintios 5:10. Exacto. Ese está... Lo iba a nombrar sin ponerlo en la pantalla. Lucas 8:17 dice, porque nada hay oculto, escuchá, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¿Me complica eso a mí este versículo? ¿Te complica ese versículo? ¿Haces algo a escondidas? ¿Sin el temor de Dios? ¿Llevas una vida paralela? ¿Tenés miedo? Agárrate. Lucas 12:2 y 3 dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Escuchá, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Ay, ay, ay. Les digo, si Dios tuviese que pasar una película de tu última semana, acá, ¿cuántos estarían dispuestos a decir, pasala tranquilo, dale, hacelo, dale? Yo no. ¿Cuántos de nosotros, es mucho una semana, en este día, si Dios tuviese que pasar una película de hoy día, ¿cuántos dirían, dale, pasala nomás? Yo no. ¿Y cuántos de nosotros? Vamos a ver si el tiempo lo permite. Algo importante que tiene que ver con esto. Características que tienes cuando temes. Proverbios 16:6 dice, podemos vencer hábitos pecaminosos. Proverbios, todo va a ser expuesto. Proverbios, ¿sí? 16:6. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, pero esto no lo puedo dejar? No, esto es más fuerte que yo. No, pero es que tendrías que estar en mis zapatos. ¿Cuántos de nosotros lo hemos dicho? Y sin embargo la palabra de Dios no dice, excepto... No, en el temor de Dios el hombre se corrige de su pecado. Proverbios 1:7, podemos vivir sabiamente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Te has dado cuenta? Quizás ustedes son mejores cristianos que yo, pero yo toda la vida he leído este texto y dice el principio de la sabiduría y el temor a Jehová. Listo, tengo temor y mi vida es solucionada. ¿Qué dice? El principio. O sea que el temor a Dios es el inicio, pero no es el todo. Es un cúmulo de cosas en la vida cristiana que nosotros tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa? Cuando empezás por el temor de Dios, tenés el pie derecho. Tenés el pie derecho. Acá hay muchos que han ido al psicólogo. Cuando les piden hacer la casita, ¿por dónde empiezan?
por el techo. Chao. No te dejan hacer ni las ventanas, pues ya te dicen, no. Mi sobrina está estudiando. No se puede iniciar de arriba. Y nosotros queremos hacer eso. Evitamos el temor a Dios y le metemos con lo que venga. Y estamos equivocándonos en gran manera. Proverbios 15:16, contentos con lo que tenemos. Dice la palabra de Dios, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Este lo voy a pasar por alto porque se entiende. Salmo 34:9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y acá nos vamos descubriendo poquito a poquito. Ay, que no sé qué va a pasar mañana. Ay, que no sé lo que va a vivir mañana. Nos pasó a nosotros que por la gracia de Dios esta semana estamos transfiriendo nuestro autito que después de mucho tiempo no se podía por diferentes trabas. Y como yo estoy estudiando esto, ustedes me preguntan, ¿y qué pasa con el auto? Va a salir transferido en el nombre de Jesús. Porque estoy estudiando esto. Pero escúchame el mes pasado. No, lo vamos a quemar por 100.000 pesos, si no, los papeles no van a salir. Malísimo. No. Salmo 34:9. No vemos ausencias. A ver qué dice. Esto está bueno. Salmo 34:9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada faltará a los que le temen. Es el que leí. Vamos con el otro. Proverbios 14:26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán los justos, tendrán sus hijos. Y esto, muchas veces yo digo que mi fe, cuando es probada, es ahí donde yo puedo decir si soy un hombre de fe. Porque cuando las cosas están bien, la fe no muchas veces manifestamos tenerla. Pero realmente cuando hay pruebas es cuando nosotros decimos si realmente tenemos fe. Vamos a pasar por alto algunos de leerlo. Proverbios 19:23. Vivimos reposadamente. Nosotros vivimos reposadamente, pero no significa que estamos en el temor de Dios. ¿Qué significa? En paz me acostaré y asimismo, este no es el versículo, es otro que les agrego. Asimismo dormiré porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué feo es cuando el Espíritu Santo llega a la noche y te empieza a bocinar lo que has hecho. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tener plena certeza de tener paz. Salmo 25:14, hay comunión e iluminación. Esto sí lo voy a leer. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su palabra. ¿Cuántas veces no entiendes algo de la Biblia? ¿Cuántas veces no entiendes algo de una historia bíblica? ¿O cuántas veces no entiendes algo de la vida cristiana? ¿Qué es lo que sucede? No estás andando en temor, porque a los que temen, Dios les revela sus secretos. Salmo 147:11 dice que los que temen a Dios son agradables a Él. ¿Y se acuerdan cuando Jesús se bautiza? Que dice la paloma descendía y ¿qué dice? ¿Escuchó en el cielo? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Te pregunto, si Dios tuviera que dar una opinión tuya y mía en esta noche, ¿tendría complacencia de nosotros? Eso tiene que ver con el temor que tengamos. Características de las personas que tienes características que tienes cuando no temes a Dios. En primer lugar, Romanos 3, del 10 al 18, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero más o menos dice, todos se apartaron, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Da un listado bastante grande de las cosas que ocurren cuando vos y yo no tenemos temor a Dios. ¿Y saben lo que hay? Autodestrucción. Autodestrucción.
destrucción. Cuando nosotros no andamos en el temor a Dios, no tenemos sabiduría. Acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Las decisiones que tomamos nos arruinan nuestro cuerpo, nos arruinan nuestra mente, nos arruinan todo lo que está a nuestro alrededor. Un ejemplo muy claro: nos metemos en camisa de 11 varas en la economía, sacamos un préstamo que no era necesario y después, para pagarlo, andamos mordiendo vidrio para poder pagarlo. Se te desgasta la mente, vivís con falta de sueño, tenés el corazón acelerado, no tenés paz y no tenés tranquilidad. Cuando no andamos en el temor a Dios, nuestras propias decisiones pueden hacer que nosotros nos autodestruyamos. Segunda de Corintios 7:1 dice, lo tengo: así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda la contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué? En el temor de Dios. El tema es el temor de Dios. O sea que si no tenés temor de Dios, tampoco vas a lograr la santidad. Y es uno de los temas que vamos a ver la semana que viene, hablando del temor de Dios. Perfeccionando la santidad de Dios. Y en último lugar, Hebreos 4:1. Volvemos a lo que decía en el proverbio, que no tenemos reposo, no vivimos reposadamente. Dice Hebreos 4:1: hermanos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de estar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Y qué sería el reposo en nosotros? El reposo en nosotros, sinceramente, sería el refugio, el alivio. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese es el reposo. Cuando estamos cargados de problemas, cargados de estrés, cargados de cosas malas de este mundo, podemos llegar a nuestro hogar en la noche, orar a Dios y que Dios haga la obra en tu vida y en mi vida. ¿A cómo? Aliviándonos la carga, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, dice la palabra de Dios, tiene cuidado de vosotros. Pero esto es necesario, tener una vida de temor a Dios, porque si no tenemos temor de Dios, no podremos tener reposo. ¿Cuántos de nosotros nos enfermamos o nos envejecemos? Porque dicen que nos envejecemos. Yo debo estar sin temor hace muchos años porque me he envejecido muy rápido. Pero ¿qué pasa? Vivimos cargando mochilas. Y es como aquel viajero que no tiene lugares de reposo en su camino y carga una mochila por largos días, por largo tiempo, durante varias ciudades. Llega un punto en el que no puede más. Hay una historia que dice, y con esto termino, hay una historia, la leí en Facebook y sinceramente yo les he comentado muchas veces que de Facebook mucho no creo. Yo se las voy a decir porque está buena. No sé si es tan verídica como es así, pero dice que en Harvard hicieron un experimento y largaron unas ratitas en unos vasos para que nadaran. Y las tuvieron por 15 minutos y cuando estaban allí uno vino y las sacó a las ratitas. Las limpió, las secó, esperó unos minutos y las volvió a echar. ¿Cuántos se imaginan que duraron esta vez las ratitas, sabiendo que unos minutos antes ya habían estado en la misma prueba y habían durado 15 minutos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuánto duraron? Menos, más, menos. ¿Qué pasó? Y 12, listo, termino. ¿Saben cuánto duró? Para mí fue una exageración. 60 horas de 15 minutos. ¿Saben cuál era la enseñanza? Que como la primera vez las ratitas fueron rescatadas,
ellas estuvieron pataleando porque sabían que en algún momento iban a ser rescatadas. Y en vez de durar 15 minutos, no pongamos 60 horas, duraron muchísimo más. Eso somos nosotros. Tenemos que tener plena conciencia de que Dios nos sale al encuentro, de que Dios es tu ayudador, de que Dios es tu sustentador, tu guía, tu compañía. Pero no podemos optar por eso cuando no tenemos temor a Dios. Ojalá que esto nos haya servido a todos. La semana que viene seguiremos, nos toca 2 jueves más. La semana que viene seguiremos con el tema de la obediencia, de la santidad, porque son temas fundamentales del temor de Dios, de cómo llevar una vida en temor. Así que vamos a continuar con todo eso.